Bienvenidos a La Dichosa Palabra. Hoy, en 2012, comenzamos nuestra 10ª temporada, 10 años al aire, en este programa que trata precisamente de las palabras, de las dichosas, de las pesarosas, de todo tipo de palabras. Y las palabras, como tratan de todo tipo de temas, hablamos de mitología, de la diosa madre, de Fred Astaire, de Demóstenes, de lexicografía y de Juan Rulfo y sus atláteres. Como nosotros también estamos hechos de palabras, aunque ustedes vean imágenes, invito a mis compatriotas, los de aquí, no ustedes, a que se presenten frente a ustedes. Porque hace 10 años Laura García no era compatriota, pero ya lo es también. Ya es Míreme las mexicana. trenzas, con las Así trenzas largas. así es. Pero bueno, en efecto, hoy llegamos a la 10ª temporada de La Dichosa Palabra. Yo leía con enorme preocupación una frase de Aldous Huxley que decía que todos somos genios hasta los 10 años de edad. Y me empecé a preocupar muchísimo, pero me empecé entonces a acordar de que nosotros no tenemos nada de genios, si acaso somos chistosones. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Así comienza Antonio Machado, uno de sus grandes libros, El Juan de Mairena, e inmediatamente continúa con dos pequeños parlamentos. La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Agamenón dice conforme, el porquero, es decir, su criado, el que le cuida los puercos, dice no me convence. Esta ambigüedad favorece mucho a la literatura. No sé si a los programas de literatura, pero sí a la literatura. Ahora que cumplimos 10 años, yo quiero decir una verdad muy clara y en absoluto ambigua. Me siento muy orgulloso, no de nuestra permanencia al aire, que finalmente no depende de nosotros, ni de cierta popularidad que es completamente accidental. Yo me enorgullezco de aquellos casos, pocos o muchos, no lo sé, en los que alguien se ha acercado a los libros por culpa de la dichosa palabra. Este trato frecuente con los libros debería ser una consecuencia natural de toda educación, aunque evidentemente en esto también estamos fracasando mucho en México. Así que yo me enorgullezco cuando fomentamos ese trato continuo con los libros. Para mí ha sido un inmenso privilegio y un gran placer trabajar con todos mis colegas. Igualmente, Pablo. Y hacerlo Igualmente. para ustedes. Muy buenas noches, soy Pablo Bugliosa. Pensamos que andamos un poco sensibles, entonces pues puede pasar de todo hoy, ¿verdad? Queridos, dichosos, anhelados, extrañados televidentes, amigos, ya después de tanto tiempo, 10 es los años que duró la guerra de Troya. 10 también son los segundos, que aparentemente es lo que dura un apareamiento de los chimpancés. 10 son las A veces no de los chimpancés también, ¿eh? Entonces cuando te dicen eres un chimpancé, ya sabes lo que te están diciendo. Eyaculador el rapidín famoso. Mira, este calor me entró con este aire acondicionado. 10 también son las sonatas que compuso para violín Beethoven, digo, para amenar un poco el ánimo. Siempre se dice que el sordo no oye, pero bien que le compone, y Beethoven es la muestra de ello. Dice la muestra de ello, efectivamente. Y 10 son las plagas que sufrió Egipto en la antigüedad. 10 también es la calificación que se obtiene, la máxima calificación que se obtiene en un examen, y desde luego ustedes lo obtienen por habernos acompañado todo este tiempo. 10 también a partir de ahora son las temporadas que está o estuvo o estará la dichosa palabra al aire, y nosotros desde luego nos sentimos en esta temporada de 10. Buenas noches, muchas gracias. Yo soy Laura García. Y bueno, 10 es el sistema métrico decimal, o sea que pues también por ahí vamos en algo cósmico. A mí me da también muchísima alegría estar aquí provocándolos a que piensen, a que lean, provocándolos también a que rían, provocándolos también a que se conmuevan. Voy a empezar con dos referencias de mis hijos. Una observación de mi hijo Matías, que me dijo una frase del actor y director Harold Ramis. Besar es como leer. Al que no lo hace con frecuencia, se le nota en la lengua. Y aquellos que están preocupados por el 2012,
Mi hijo Aram me hizo otra referencia, me dijo, mira papá, que no se preocupen, el 2012 no va a ser el fin del mundo porque mi yogur dice que caduca el 2013. El yogur, ¿por Soy dónde Germán compran los Ortega. yogures? Oye, tu hijo es un genio. No, Soy saludos a Germán todos. Ortega. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Muy bien. Y bueno, saludamos al público que nos ve en otras ciudades y también a través de la señal del canal 22 Internacional. Los invitamos a integrarse al grupo de La Dichosa Palabra en Facebook y a La Dichosa 22 por Twitter. Para los de Twitter, por lo que menciona ahora Laura, tenemos una pregunta, que nos mencionen cosas que para ustedes merezcan un 10. Por ejemplo, un libro, una persona, una obra artística, un atropellamiento, lo que ustedes quieran, ¿no? Y los invitamos a llamar y a escribir. Aparecen ahí nuestras direcciones. Vuelvan a mandar las preguntas que no les hemos contestado, porque ya se nos han ido borrando de los mails. Igual Para no los se las griegos, un hombre contestaremos. libre era aquel que podía ser convencido por medio del discurso y no por medio de la violencia. Esos eran o los extranjeros o los esclavos. Es decir, el lenguaje era esa gran diferencia suprema entre la humanidad y la no humanidad concebida así por ellos. Vamos a comenzar con nuestras respuestas o intentos de respuestas a sus preguntas. Hay una aquí de Luis Rey Peña, que nos pide hablar de una palabra que a mí se me hace muy interesante, performatividad. Performatividad. Bueno, depende. Lanzaos. Depende del. Lanzados al ruedo. Depende del contexto. La etimología en todo caso es una sola. La etimología es un verbo inglés, el verbo to perform, que digamos tiene dos acepciones. La acepción originaria es llevar a cabo, hacer, realizar. Y esto viene de performare, es decir, justamente eso, hacer, dar forma, dar cauce a una acción. Ahora, O sea que es de origen latino. Es de origen latino. Una palabra de origen latina que se usa en inglés, pero en español no se dice performar. no, y performatividad no está en el diccionario de la Real Academia, como se imaginarán. ¿Todavía es un no término, está? No creo. Es un término más bien académico, es un extranjerismo. Y bueno, yo conozco a dos académicos que lo han usado, pero quizás antes de pasar a estos dos académicos habría que pasar la segunda acepción de to perform, que es representar algo escénicamente. Es decir, un actor o un cantante, he performs, es decir, es participar de una puesta en escena, digamos. Y ese es el sentido en el que lo usan estos dos académicos. Y es en el que probablemente se ha familiarizado más, ¿no? Como anglicismo, digamos, Como ¿no? anglicismo. Sí, porque además en español neologismo. sí tenemos llevar a cabo, para decir la acepción Claro. original de to perform. Ahora, to perform como hacer una puesta en escena es una acepción que existe desde el siglo XVII, es antiquísima. En inglés, también. Sí, pero en no en español no español. existe. En español no existe y performatividad es un término académico. El primero en utilizarlo o en hablar cuando menos de proposiciones performativas fue un filósofo del lenguaje británico que se llamó J.L. Austin o J.L. Austin o John Langshaw Austin, que decía, que digamos tenía toda una teoría en donde sostenía que el lenguaje tenía o podía llegar a tener funciones performativas. Es decir, ¿qué significa esto traducido al cristiano? Bueno, significa que hay ciertas aseveraciones, ciertas proposiciones, en donde el lenguaje no solo describe cosas o refiere cosas, sino hace cosas. Cuando nosotros decimos, yo bautizo este barco como Titanic, qué mala suerte, por cierto, y se hundirá. Yo estoy haciendo, si yo en este momento yo digo, yo bautizo este barco Titanic, pues no estoy haciendo absolutamente nada. Estoy diciendo una cosa delirante. Pero si enfrente tengo un barco y tengo en la mano una botella de champaña y la agito contra el barco y se rompe y digo, yo bautizo este barco Titanic, en efecto estoy haciendo algo, lo estoy bautizando como Titanic. Si yo en este momento me volteo con Pablo y con Laura y les digo, los declaro marido y mujer, bueno, de entrada viene Lupina y me pega, eso es lo primero que sucede, pero es lo único que sucede, no pasa absolutamente nada más. En cambio, si viene aquí un juez de paz y trae un acta de matrimonio y les dice a Pablo y a Laura, los declaro marido y mujer, Pablo es vígamo y lo llevan a la cárcel. Y Laura se vuelve loca. Y Laura se vuelve loca y Lupina nos pega otra vez a todos. Incluido al juez, ¿eh? Incluido al juez, por No, supuesto. déjenme dejar esto muy claro. El juez no se la libraría. Calladita, Hay una,
Yo quisiera, decir que hay una edición del libro de Austin. ¿De verdad? En Paidós se llama Cómo hacer cosas con palabras. Él divide, Ahí por está, la pues. referencia esta que tú pones con lo académico, en lo locutivo cuando solamente enunciamos, lo ilocutivo cuando hacemos algo al enunciar, y lo perlocutivo, es decir, lo que recibe alguien cuando oye una locución. Y Yo no estos sabía que estaba ejemplos son traducido, buenísimos. Austin. Está traducido y está en Paidós. Por cierto que ahorita el Fondo de Cultura tiene como un gran stand donde pone la librería de Rosario Castellanos, y ahí hay una gran venta de Paidós. Paidós está ahí vendiendo ahorita muchísimo. Ujú. Oye, Y eso muy está bien. padre porque tiene Cómo que ver... hacer cosas con palabras. Perdón, una cosita. No, al dale, final. dale. Tiene mucho que ver también en las cosas de teoría literaria con un poema. Es decir, cuando se hace un poema, no nada más se dice algo, sino que se hace una cosa. Es decir, esta Eso pequeña es- fotografía, esta pequeña obrita de arte que es un poema. Claro, eso es justamente lo que es un poema, porque hasta etimológicamente eso significa ser Ándale. un poema. Es una creación, no es solamente algo que se dice, es algo que se hace. Claro, se yo un supone, poco ¿no? entendiendo lo que decías en teoría del arte, en filosofía del arte, es precisamente lo que se dice. O sea, el arte, por eso todo esto de que está metido con el performance y con el happening, que el arte siempre tiene que ver con hacer algo, pero el receptor de ese hacer eres tú, el que lo hace. O sea, el artista también de alguna manera, al recitar el poema, al componerlo, se está hablando, está expresando algo y se está diciendo algo a sí mismo, se está comunicando algo a sí mismo, pero a la vez, lo que tú decías, otro está recibiendo también el mensaje simplemente por estar contemplando ese hacer artístico. Pero eso pasa con el anuncio del aviso lo que oportuno sea. del Universal. O sea, busco chofer con referencias. Pues, O pasa con el igual. insulto. Sí, bueno, pero eso me lleva justamente a la segunda académica que usa el término performatividad, y lo que pasa es que en efecto, como bien dicen Germán y Pablo, lo que hace uno al decir es construir identidad. Es construir la propia identidad. La identidad está también construida por lo que decimos, aunque con algunos problemas, como bien dice Derrida, que será una influencia también, al igual que Austin, en Judith Butler. Judith Butler es una de las grandes teóricas del género, del sexo y de la sexualidad, de las tres cosas, digamos, desde el ámbito, pues digamos, desde un cruce de caminos entre los estudios culturales, la teoría feminista y los queer studies, es decir, el enfoque académico de los temas homosexuales del que hablábamos en algún momento. Y justamente Judith Butler retomará de Austin vía Derrida y la iteratividad de Derrida, es decir, la importancia de la repetición en el lenguaje, el término de performatividad, para hablar particularmente del género, aunque también del sexo y de la sexualidad, como constructos. Es decir, lo que sostiene Judith Butler en un libro que fue muy importante en su momento, sigue siendo un libro importante que se llama Gender Trouble, y que creo que no está traducido, a menos que Eduardo me corrija. No. Él no tiene traducido. problemas de género. No, Él no está tiene traducido. problemas de género. Pero No, sí y de además yo editorial. estaba pensando en que la iteratividad también era una cuestión que sucedía mucho en el En la sexo. poesía. Y en el sexo. Sí. Depende, en el sexo caso se de los repiten muchas chimpancés y los cosas. 10 segundos, Incluso no. muchos movimientos. No, pero es justamente lo que dice Judith Butler, es decir, que el repetir ciertos gestos y ciertos actos y decir ciertas cosas de manera ritual es lo que va construyendo tanto el género como la sexualidad, es decir, que la masculinidad o la feminidad o la heterosexualidad o la homosexualidad o la bisexualidad son finalmente constructos que tienen que ver con rituales performativos, es decir, que los hombres utilicemos pantalones y no faldas. Pues eso es un gesto ritual, es un gesto cultural. Nosotros hacemos una iteratividad de ese gesto, usamos siempre pantalones, a menos que seamos modelos de Sean Jean-Paul Connery. Gaultier o Sean Connery o escoceses, así es. Hoy es día de San Patricio, o sea que el escocés. Pero esos son Irlandeses, pero bueno, igual. y a partir de eso se construye el Irlandeses, género. escoceses, Y también celtas. ahí habla, que eso lo malinterpretarían después muchas feministas, de cómo el lenguaje sirve para construir, digamos, categorías sociales. Todo el movimiento de la corrección política, en donde algunos somos mexicanos y mexicanas, bueno, pues tiene que ver justamente con una lectura, yo creo que un poco paranoide, de la performatividad del lenguaje, porque se supone que al decir mexicanos nada más estaríamos discriminando a las mujeres porque el lenguaje mismo está cumpliendo esta función. Probablemente en otros casos sí es posible. En el caso del lenguaje políticamente correcto, a mí ya me parece francamente rayano en lo paranoide.
Pero, en efecto, esta idea de que el lenguaje hace cosas y de cómo nombramos las cosas y de cómo construimos nuestra identidad a partir de nuestros actos y de lo que decimos, es una idea de performatividad que retoma por vía de Derrida Judith Butler de Austin. Voy a decir la dichosa palabra de esta noche. Ustedes tienen que encontrar la dichosa palabra. Yo lo que voy a decir es la dichosa definición. Accidentado, tempestuoso, con discusiones violentas de sucesos difíciles. Adjetivo que se aplica a ciertas famosas cumbres de la literatura. Bueno, les vamos Así a más, regalar Marcos, sus en la libros primera. a quien responda. Vayan respondiendo por teléfono o por mail. ¿Entramos a otra palabra mientras? Uh-huh. Esta está muy interesante. Isabel Juárez, con razón, dice, hablar de la frase poner los pies en polvorosa. Ahorita vengo. No, es que tiene... Eso fue performatividad. Performativo. Claro. No vamos a poner los pies en polvorosa nada más el primer día que nos... Pues es que está pesada la frase y no sé Imagínate si ya quedarme. irnos nada más, nada más llegar. Pues no, poner los pies en polvorosa, que significa huir, escapar de forma rápida, Abrupta. Bueno, pues huir siempre tiene como Tempestuosa. este significado de que, pues no sé si de persecución, pero como de que uno se tiene que ir de un lado porque algo puede pasar si no lo hace rápido. Yo saben, ¿no? perdón, siempre en qué pienso cuando hago la expresión en el correcaminos de las caricaturas, porque él siempre pone los pies en polvorosa, o sea, levanta una polvareda cuando le va huyendo el coyote. Claro, pues es que, bueno, polvorosa, si nos están viendo desde Venezuela, que estamos seguros que mucha gente nos ve desde allá, son unas galletas riquísimas, que lo que hacen es que cuando se meten en la boca se deshacen así muy rápidamente, entonces parece como polvito. polvorones. Sí. Ándale. Polvorones, aquí les llaman polvorones. Si nos están viendo en Venezuela, yo lo que les deseo es muchos mamones. No, ya tienen. Ya tienen. No, además es del señor cierto. presidente, tienen una fruta muy Bueno, rica sigamos, que se llama mamón. Sigamos. Bueno, Y le sobra. pues para todos ellos que nos estén viendo, poner los pies en polvorosa, como todas las expresiones coloquiales, populares, tiene muchas versiones. Hay una que parece ser que es como la más aceptada y que curiosamente yo es en la que menos creo, que habla de un hecho histórico que tuvo lugar en el siglo IX con Alfonso III, que habla el Magno. magnánimo. El Magno, ¿no? El Magno. Curiosamente fue el último asturiano, porque en ese momento España era reyes muchas asturianos. cosas, como ahora, pues, pero en ese momento sí políticamente también. Pero fue el último asturiano y el primer rey de León, era cuando se estaban empezando a juntar. Y estaban en aquel momento, en el siglo IX, estaban luchando para no dejar entrar a los musulmanes. Los musulmanes que entraron en la península ibérica en el 711 conquistaron toda la península ibérica y luego lo reconquistaron los cristianos. Poquito, y luego rápido, y luego más rápido. Hasta que en 1492 se fueron los últimos. Bueno, pues en el siglo IX se estaba desarrollando una de estas batallas todavía en el norte, porque era muy temprano todavía en ese proceso de conquista, y había un río, que todavía lo hay, el río Órbigo, en las provincias de Zamora y León, por ahí, y había, dicen, unos campos que se llaman Polvorosa. Empezando por ahí ya hay unas incoherencias raras, porque los campos no se llaman de Polvorosa, se llaman de Polvoraria. Pero Entonces, sí hay geográficamente algún lugar llamado Polvorosa en España. Digo, no tengo sí, ni idea. hay, Sí, pero sí, no sí, están pero por ese allá. Pero ese lugar que tú citas, en efecto, que es muy Palencia, si no me cercano a equivoco. la frontera actual de Portugal, en el ángulo exactamente donde Zamora Zamora y León. Exactamente, donde Zamora y León se De hecho, juntan. ese río, el Órbigo, desemboca en Oporto. Ahora, Por eso te llega ahí. decía que es por ahí, por... Como Y es- la cosa ya se puso española, curro, dale. habría que pensar que echar un polvo tiene un significado, ¿sí? Por Que- la batalla. que, por ejemplo, poner los pies en polvorosa puede Es lo que hacen los resultar- chimpancés. Eso es lo que hacen los chimpancés. Nosotros no, nosotros un polvo. Y de pie. ¿O cómo? No, ¿Cómo echas un polvo No, nada con más polvo? quería poner la connotación. No entendí el pie que tenía que ver en toda esa expresión. No, bueno, pero- poner pies en polvorosa a lo mejor se refería a una Bueno, dama cada muy quien- famosa que le decían la polvorosa, y poner los pies pues se refería a una posición para... Eduardo, cada quien echa un ella, polvo ¿no? con lo que puede. Las Ay, mujeres qué se cara polvean también, o sea que pues, puede ser la polvorosa. Ahora, Sí. Bueno, ya ni lo vamos, que- ya es mucho Bueno, polvo. sí, el caso, después de tanto polvo, vamos les a puedo un decir corte. que sí había esa batalla que había entre los cristianos y los musulmanes en ese momento, y parece ser que ganaron en ese momento los cristianos, se fueron, el enemigo en este caso que eran los musulmanes, se fueron corriendo, y al irse corriendo y huyendo pues del enemigo, rindiéndose, levantaron mucho polvo. Hay que tener en cuenta también
que todo esto está basado en una expresión que se formó en ese momento, en el siglo IX, X, por ahí más o menos, y que evidentemente los caminos eran de tierra. Entonces era también muy fácil advertir que todas esas huidas podrían ser, ya sean de delincuentes, de ladrones y de bandidos, que también tiene mucho que ver la expresión con eso. Al irse... Es considerada una expresión de germanía, ¿no? De germanía. Yo es con la versión Decirle que a la más me calle quedo. polvorosa. Exacto, yo es con la versión que más me quedo, con una expresión que usaban los gitanos, sobre todo en la zona de Germanía, que le llaman a la calle le llaman la polvorosa, porque efectivamente levantaba mucho polvo, porque siempre, o sea, salir a la calle en ese momento, imagínense con los carruajes, los caballos, la gente transitando, se levantaba mucho polvo, y poner los pies en polvorosa podría considerarse que uno salía a la calle que se iba acelerado un poco, ¿no? Hecho la Yo le mocha. creo más hecho la mecha, a la mocha. Es que la mocha era de No te mecha cortó. corta. Me piden que vayamos a un corte, ¿eh? Sí, nada más termino para no volver con esa palabra. Yo me quedo con la versión de que los bandidos, los forajidos, que iban muy rápido huyendo pues de la autoridad que los podría perseguir y detener, se iban por los caminos, eran de polvo, y entonces de ahí nace esa expresión que significa huir, escaparse tempestuosamente. Como vamos a hacer en este instante. ¿Cómo vamos a ir ahora? Vamos a irnos a polvear. Regresamos en un momento. Quien conteste correctamente la dichosa palabra esta noche se podrá llevar Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, uno de los clásicos de la literatura, pues de la literatura juvenil, pero que bien valdría la pena releer a estas alturas. Y además trae de pilón un mosquetero extra, porque Los Tres Mosqueteros eran 4 en realidad. Esto está editado por Alianza Editorial, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Y también hay ejemplares de Los secretos de Kafka. Les diría de qué se trata este libro, pero es un secreto. Lo escribió Guillermo Sánchez Trujillo y está publicado en siglo XXI. Como ven, pues no estamos nosotros en nuestras caritas, pero ahí están los libros. Estamos de regreso en La Dichosa Palabra. Les recuerdo la dichosa palabra que estamos buscando esta noche: accidentado, tempestuoso, con discusiones violentas de sucesos difíciles. Un adjetivo que se aplica a ciertas británicas y literarias cumbres. Contéstenos esto, por favor, a los teléfonos que aparecen en su pantalla o a nuestra dirección de correo electrónico. Seguimos con sus dichosas preguntas, pero antes Pablo nos quiere compartir algo. Bueno, si yo quiero decir algo totalmente a título personal, ahora que cumplimos 10 años, hay dos cosas que yo quiero que nuestra audiencia conozca, porque creo que es importante que las conozca. La primera es que aquí en Canal 22 tenemos una serie de normas que pueden interpretarse de tal forma que vuelvan muy difícil la presencia del libro en nuestras pantallas. Podría llegar a estar prohibido, por ejemplo, que yo haga esto, que muestre a ustedes este libro de Sófocles, Las Tragedias, si me van a correr que sea por un buen libro como este, y que mencione la editorial como esta Biblioteca Clásica Gredos, que tiene estupendos libros en su catálogo. La segunda cosa que quiero comentarles es que hay una realidad, que es que el Canal 22 no tiene dinero suficiente para ofrecer a su audiencia programas frescos durante todo el año. Esa es la realidad y esa es la verdad. Esto hace que sea necesario que se repitan muchas veces muchos programas de Canal 22. Aquí hay muchas personas, muchísimo más doctas que yo y más sabias, que consideran que es deber de nosotros como conductores ayudarles a que esa realidad se disimule, a que esa realidad no se note. Yo creo que la simulación le ha hecho muchísimo daño a México y que esa no es una buena estrategia, pero este es un comentario enteramente a título personal. La realidad exige, y aquí voy a citar casi literalmente los versos de una señora polaca cuyo nombre yo sencillamente no sé pronunciar. La realidad exige que lo dejemos bien claro. La vida sigue su curso en Guernica,
en Borodino, en los llanos de Kosovo y también aquí en Canal 22. Gracias, Nicolás. Bueno, tenemos aquí de Diana Arellano una pregunta, que ¿cuál es el origen de la palabra panacea tan necesaria esta noche, por lo visto? De la palabra panacea. Bueno, la palabra panacea tiene un origen muy bonito, muy bonito. Además, un origen que me parece, sobre todo, que las mujeres les va a encantar, y también a los hombres, ¿por qué no? Porque tiene que ver con costumbres ancestrales y sentidos ancestrales de las cosas. Panacea, por supuesto, hoy le llamamos panacea a los curalotodo, ¿no? A los curalotodo, a todas estas medicinas que curan todo, ¿no? Como la aspirina o como todas estas medicinas que en la Edad Media los gitanos, los saltimbanquis llevaban de pueblo en pueblo y ofrecían. Hoy se usa como con sentido irónico, ¿no? Perdón, en ese sentido muchísimo. Por eso decía, perdón, como un porque sentido. la aspirina no sería con sentido irónico, pero muchas veces sí es eso, la panacea, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues es Como con sentido irónico, pues porque perdón. la panacea no existe, cosa que ya hemos constatado tristemente, por eso no se puede usar más que con Pero que sentido se sigue irónico. buscando a pesar de los Exactamente, pesares. decir como la panacea, claro, incluso se Es le que agrega a como yo veces fui a universal, psicoanálisis, ¿no? ya Pero no la cuando busco. alguien dice, ay, 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 te encontraste la panacea, ¿no? Exactamente. O sea, como un sentido de burla. Ahora, realmente ¿cómo se El llama? cable. Aquí el cablecito que se nos está cruzando. Bueno, la panacea, decía yo, panacea es en la mitología griega, por supuesto, panacea quiere decir la que cura todo, de raíces griegas, pan todo, panacea era la que todo cura, pero panacea se refería simbólicamente y mitológicamente a uno de los pechos de la madre Rea Coronis, una antiquísima diosa, la diosa Rea, la diosa de la tierra griega, la diosa Pelasga, incluso en uno de sus santuarios, Titania, ahí se le veneraba y sus dos pechos, uno de sus pechos era Panacea y el otro pecho era Igeia. Igeia, que es de donde viene higiene. Claro, la diosa de la Exacto. O sea, sanidad, la higiene, limpieza. higiene, es donde viene higiene. O sea, la diosa de la curación, la diosa que nos mantiene higiénicos, limpios. O sea, Panacea es un pecho y Igeia es el otro pecho. Oye, qué bonito está Yo- eso. ya Yo sé, pensé que era O sea, que son... la cosa esa del álgebra de que era seno y coseno. No, no es eso. más o menos. Tiene que ver. No, yo Original. ya entendí en sacó Melanie Klein lo del seno bueno y el seno mal. Déjate ese, no importa. Ya me todos lo dejo todo estamos, chueco. Enchufado. Bueno, la cosa es Oye, que... lo curioso es que si hay una panacea moderna, esa ha resultado ser justamente que las madres amamanten a sus hijos. Exactamente. Porque No está realmente eso le ayuda a que los niños tengan muchísimas más defensas y tengan mayores probabilidades de llevar una vida más sana. Bueno, Perdón. no, pero no. Si Exacto. hubiera una panacea sería Pero esa depende- todavía. pero el depende- pecho lo materno. hagan Depende del médicamente. pecho, entonces. Hay El una pecho heladería- materno y el otro la higiene, porque la verdad, si no, no la van a morir. Hay una heladería londinense, no sé si ella estaría muy de acuerdo con eso, pero que acaba de empezar a vender helado de leche materna. Ya ha sido No un es gran cierto, escándalo ¿verdad? en Londres ¿En este serio? asunto, así es. Bueno, ¿Y exactamente. las donaciones vienen de dónde? Pablo, ahí va Eso la no lo he cosa. averiguado. Bueno, Está en ese es Hyde el Park, sentido. eso sí lo sé. No solamente Es que como lo sigue dice Pablo, siendo. es que ese es el sentido. Es que eso es lo que ocurre O sea, con los mitos siempre, digamos. Por los lados más insospechados, siempre le encuentras a los mitos una gran verdad. Exacto. El mito es precisamente la idea antiquísima de que la leche materna lo curaba todo. De hecho, entre los griegos, entre los romanos, entre los egipcios, se decía justamente que la panacea era la leche materna y por eso los enfermos, incluso la gente que estaba muy, muy mal de una enfermedad, se le daba leche materna porque se creía que esta curaba precisamente todo. Claro, ahora seamos honestos. Leche materna es un pleonasmo. La leche. Pues ¿de dónde va a salir la leche? De una si no madre. es de una madre. Una madre. ¿Me Claro, explico? puede O sea, ser una madre ahora, de ahí toda hablamos, cuando especie. hablamos de la leche materna nos referimos a la leche que no es de vaca, aunque la madre vaca sea la que pone esa leche. Pues sí, Nos sigue referimos siendo a la madre. leche humana más que a la leche Sigue materna. siendo Ahora, madre. dicen, Tú dicen tienes que la muchas- leche materna es muy buena, pero es probable que no sea por la sustancia, sino por la presentación, ¿no? El tetrabric. Que eso, O sea, te vas por el El empaque, no por el Exacto. contenido. El tetabric. Ay, ay, ay. Bueno, e incluso el pregunta Papa especial. Inocencio VIII, que lanzó una bula terrible que hizo que murieran miles de mujeres en la Inquisición, ese Papa, cuando estaba muy enfermo, justamente por ese mito, trajo leche materna y nada más se alimentaba con leche materna a ver si se curaba. De hecho, en otras mitologías, por ejemplo, en la mitología egipcia, la diosa Buto y la diosa Nekbet, que es la diosa serpiente, y la diosa... Benazir.
ven así, no, Te estoy la diosa molestando. Buto es la diosa serpiente, y que es el ureus, esto que se ponían los faraones aquí en la frente, y la diosa que es como un buitre, eran el símbolo de los dos pechos maternos de la gran diosa egipcia. ¿Qué quiere decir? Que es incluso los romanos le llamaban a los pechos maternos latona, leto. Leto es justamente esta panacea. O sea, la diosa Leto, latona, latino, los latinos se llamaban latinos porque eran hijos de la diosa Lat, ¿no? Los egipcios, igual que los árabes, tenían diosas que tenían que ver con la leche. La diosa Allat, En la mitología griega, Árabe, ¿no? Higiene y Panacea y otras eran hijas de Asclepio, ¿no? Que era también la deidad de la salud, el curador. Y ahora sus herederos, los italianos, se quieren llevar a las diosas al Leto. De hecho, Panacea aparece en el juramento hipocrático, que no sé si todavía Ligeia siguen también. haciéndolo. Claro, Ligeia y Panacea. Las hijas de el Asclepio. padre, como Es Asclepio. Asclepio. También, o sea, los tres aparecen cuando dicen Eran juro, nietas de Apolo, porque Asclepio era que hijo por de Apolo. Asclepio, por Higienia y por Panacea, yo voy a hacer bla, 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 y todo lo que dice el juramento de que van a hacer su profesión con dignidad y con claridad y con todo esto. Y decir también que Panacea tiene que ver con el prefijo pan, que es todo universal, y sea que tiene la raíz de remedio. Sería como el Remedio remedio para universal. todo, el remedio universal. Yo les voy a proponer la panacea que me prescriben aquí arriba, que es que vayamos a la dichosa frase y todos nuestros problemas se resolverán. A la dichosa Qué frase bueno. no, perdón, a la pregunta especial. Me quedé con el cassette en una temporada anterior. Pregunta especial. En una famosa escena de este enorme poema, el protagonista encuentra a su padre, a quien hace muchos años que no ve, consumido por el dolor. El protagonista prueba su identidad recitando los nombres de ciertos árboles que el padre le había regalado. ¿Cómo se llama este poema? Que tiene una famosa escena en donde el protagonista encuentra a su padre, a quien hace muchos años que no ve, consumido por el dolor, y para probar su identidad recita los nombres de árboles que el padre le había regalado. Díganos eso a la dirección que aparece en su pantalla o a los teléfonos que aparecen en su pantalla. ¿Tenemos tiempo de otra preguntita antes de irnos a un corte o ya no tendremos tiempo? Entonces, tenemos tiempo para la pregunta de Mónica Acuña. No sé si nos la podemos acabar en este bloque o tendrá que ocupar uno porque es una pregunta gigante. Dice Mónica Acuña que hablemos de Gargantúa y de Pantagruel. Gigante. Sí, es una pregunta gigante. Gigante. Doblemente gigante. Doblemente gigante. A mí es un tema que me gusta primero porque me gusta mucho Bakhtin, Mikhail Bakhtin, que es un teórico ¿Quién era? que ha investigado muchísimo la época de... El universo. De Voy a Rabelais. decir Rabelais, y con perdón tuyo. ¿sí? Que es De un primo de Rabelais. Monsiváis. Sí. Porque realmente es Gargantúa y Pantagruel, obra de... tú di el nombre. De Monsiváis, digo de Rabelais. Rabelais. Es un clásico que casi nadie ha leído. Yo tengo la sospecha de que lo ha leído solamente Fernando del Paz. Y se nota la Y influencia. que se nota. Porque incluso la edición completa acaba de salir en acantilado por un traductor que ahorita no me acuerdo el nombre, perdón, disculpen el señor traductor, porque son 5 libros que fueron escritos a lo largo de mucho tiempo y el doctor Rabelais tiene una característica, es un libro poliédrico donde se mezclan los lenguajes cultos y populares, para decirlo ahí de una manera muy contundente. Un libro muy exhaustivo, muy exagerado y que tiene precisamente lo que Bakhtin llamaba la carnavalización del lenguaje. Toda una mezcla de aspectos cultos y populares. Y lo hace un libro que, teniendo un fondo humanista y un fondo muy docto, es un verdadero relajo y una hecatombe. Sí, sí. Es que es humanista porque es un relajo y una hecatombe, Eduardo. Yo no he leído nunca completo No, los 5 pues, te digo libros que de Gargantúa y nadie. Fernando del Pantagruel, Paz, sí. pero leí bastantes cachos, digamos. Y lo que pasa es que finalmente esa recuperación del cuerpo, que es finalmente lo que está cifrado en los libros de Gargantúa y Pantagruel, es decir, de las funciones escatológicas, de la comida, de la bebida, de los pedos, es decir, de todas esas cosas, lo que está haciendo es encarnar el espíritu humanista del Renacimiento. Es decir, finalmente lo que hace Rabelais es enfrentarse a la negación del cuerpo que hace la Edad Media y retomar, nada más que desde el relajo y el carnaval,
los valores de la antigüedad clásica, en donde otra vez el cuerpo y lo humano están al centro. Sí, ahí además, digamos que la novela está en aquel entonces apenas como formándose como género, al menos la novela, digamos, la novela europea, y entonces hay toda esa libertad de explorar un montón de cosas. Y el libro, en una primera instancia, parece una cosa muy desordenada, porque es realmente un relajo. No tiene una línea para nada. No hay un párrafo, en serio. Todo es exagerado, todo es tan desmesurado. Y a la vez... Intencionalmente, claro. Sí, claro, intencionalmente, pero es muy chistoso porque tiene un gran sentido del humor. Y no me acuerdo quién hablaba de que, de que ese sentido del humor particular de Cervantes y de Rabelais inauguraba mucho el mundo moderno porque era la suspensión del juicio moral. Es decir, por ejemplo, para mencionar una escena del Quijote, cuando Don Quijote, que se le ha pasado siempre hablando del que hay que ser valiente y hay que enfrentar con gallardía todos los desafíos, etcétera, tú ves que Don Quijote tiembla de pánico en alguna escena. En vez de que te enojes contra él y lo juzgues moralmente y digas, este es un hipócrita, se la pasa diciendo, y míralo a la hora de la hora cómo se pone, en vez de eso, te da mucha risa y lo quieres más. Entonces, lo que no podría ocurrir o difícilmente ocurre en la vida real, o empieza a ocurrir en la novela. Y esto es lo que empieza a permitir, esta suspensión del juicio moral, es lo que empieza a permitir, por primera vez en la historia de Occidente, este respeto más grande por las personas que no son como uno, empezar a ponerse en los pies de otros, sin prejuzgarlos, sin juzgarlos moralmente de inmediato. Eso que dices es extraordinariamente importante porque es como la médula espinal de la novela. Es decir, la cuestión de plantear una narración y que el receptor sea el que saque sus conclusiones y no un discurso de orden teórico, de orden moral o de orden conceptual, sino precisamente eso. Ese es un enfoque muy interesante. Es que es muy curioso porque está totalmente relacionado hasta con los derechos del hombre, ¿no? Esta invención europea. Y yo digo que es una invención porque si a mí me preguntan, ¿existen los derechos humanos? Yo digo, pues no. El chiste es que yo quiero creer en ellos. Es decir, existen en la medida en la que creamos que existen, pero pues no existen como no existen las brujas, ni existen un montón de cosas. Esta invención del mundo moderno que son los derechos humanos tiene que ver con esto, con esta capacidad de suspender el juicio de inmediato ante terceros y empezar a entenderlos en su debilidad, en su diferencia. Y eso empieza a surgir en el mundo intelectual humanista, en las novelas. Somos herederos de eso. Bakhtin dice una cosa muy buena sobre Gargantúa y Pantagruel. Dice, es todo un edificio para excluir el temor. Qué bonito, no, es que todo eso está cifrado Y en la frase. en una época terrible. Y además esa es la definición de la felicidad, ¿no? Muchas veces dicen que la felicidad es esa ausencia del temor. No, pues todo está cifrado en la frase más famosa del libro, la tan difícil de traducir, fais ce que voudras, que yo creo que con frecuencia ¿Cómo lo traducirías tú? haz tu voluntad. Yo creo que haz tu voluntad es una mucho mejor traducción que haz lo que quieras, porque no creo que sea un asunto de apetitos lo que planteas, Abel, creo que es un asunto de voluntad, y lo que es muy conmovedor de Gargantúa y de Pantagruel son la gran defensa, no en términos, digamos, me voy a poner nicheno para ser antinicheno, no en términos apolíneos, sino en términos dionisiacos. Es decir, no es la voluntad de así habló Zaratustra, sino es una forma mucho más dionisiaca y mucho más carnavalesca, como dice Eduardo, pero finalmente de la voluntad. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos por propia voluntad aquí en la dichosa palabra. Volvemos. Muy bien. Seguimos con esta oferta de libros. Recuerden que para todos aquellos que nos responden a la dichosa palabra, tenemos, entre otros, El Pequeño Larousse Ilustrado 2012, una publicación de Editorial Larousse. De Joseph Fontenros, Phaeton, Estudio del mito délfico y sus orígenes. No lo pronuncié bien, pero ustedes ya ahí lo pueden leer con todas sus letrotas. Sexto piso. ¿Qué tal? Aquí seguimos con ustedes en la dichosa palabra y
entrando en materia, Demetrio Pacheco nos pide que si podríamos hablar de los tratados de Bucareli. Bueno, sí, Tratados de Poder, se Bucareli, puede. México, por supuesto. hay muchas leyendas urbanas en torno a esos tratados. Yo creo que no son tratados muy relevantes, pero es un momento singular de nuestra historia. Esto es, recordemos que la Revolución Mexicana más o menos arranca en 1910. La primera época más violenta de la Revolución termina por ahí del 21-22, una cosa así. Y esos tratados, si no me equivoco, los firma Álvaro Obregón en 1923 con Estados Unidos. Aunque tengo entendido que la firma nunca fue completamente legal porque las constituciones de ambos países requerían que además de la firma del Poder Ejecutivo fuesen aprobados, creo que a lo mejor así es hasta hoy, todavía ni sé, aprobados por los congresos respectivos. El hecho es que nunca entró en vigor pleno, pero quedó más o menos como un acuerdo de caballeros. Para Álvaro Obregón era muy importante este tratado porque lo que necesitaba con urgencia era el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos. El país no estaba tan pacífico todavía, y le daba mucho miedo que Estados Unidos empezara a reconocer de pronto a otro presidente que se alzara contra este. Era una época muy, muy inestable y pues muy trágica para México. Y entonces buscó eso, el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos. Recordemos que en la Constitución de 1917, uno de los artículos que más le afectaban a los intereses extranjeros era el artículo 27, el que dictamina la nacionalización del petróleo, que pues en realidad es una herencia, en mi opinión, prácticamente novohispana, donde también todo lo que hubiera en la tierra debía pertenecer a la corona. Aquí se tradujo en que todo lo que estaba en la tierra pertenecía al Estado o pertenece al Estado. Todavía creo que está vigente, no creo, todavía ese artículo sigue vigente. Y entonces ese artículo decía esto, pero para 1923 nunca se había puesto completamente en práctica. Las compañías petroleras estadounidenses seguían operando en México y lo que demandaba el gobierno de Estados Unidos al gobierno a Álvaro Obregón para reconocerlo y firmar este tratado era que ese artículo no fuera retroactivo, que las compañías estadounidenses no perdieran sus activos que tenían funcionando en México, y Álvaro Obregón dijo, sí, perfecto, vamos a hacer que ese artículo siga vigente, pero no se aplique retroactivamente, es decir, no vamos a nacionalizar sus empresas petroleras. Eso fue lo que dijo Álvaro Obregón, aunque oficialmente nunca entró en vigor el artículo. El mito urbano es que ese artículo prohibió a México producir maquinaria especializada, invertir en tecnología. México no estaba para eso ni entonces y difícilmente estamos ahorita hoy. No, pues el país hoy en estaba eso, ¿no? económicamente colapsado, no había Totalmente. la Y investigación la revolución No había tecnológica. ninguna destruido. posibilidad, no había necesidad de prohibir lo que era imposible, vaya, ¿no? Y que había Entonces, destruido parte, la revolución había destruido gran parte de todo Claro. lo que se había empezado a hacer respecto a eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no es tan importante ese tratado? Porque nunca entró en vigor pleno y porque inmediatamente al asesinato de Obregón sube Calles al poder y Calles echa para atrás el tratado y entra en conflictos más o menos permanentes o al menos a nivel diplomático con los Estados Unidos hasta que Cárdenas nacionaliza el petróleo y ahí seguimos, ¿no? Una cosa interesante ahí de la consecuencia de los tratados es que cuando Calles lo rechaza, inmediatamente los embajadores y muchos de los diputados, muchos de los senadores norteamericanos nos califican literalmente como un país bolchevique. Y dicen que después de la Unión Soviética éramos el país más parecido a la Unión Soviética y que éramos prácticamente un país comunista, porque como estábamos defendiendo, Ahora, digamos, eso. pero fíjate qué curioso, no me quiero meter en política, pero el artículo 27 en realidad sí nos pone a la par de los países más comunistas de la historia. Vaya, es tan nacionalista que no hay otro país que yo conozca que tenga una constitución tan nacionalista, ni Cuba. Vaya, Cuba permite la inversión extranjera en petróleos. Es que la Constitución del creo que el 17, único pues, es país una- que probablemente empareje a México en ese artículo es Corea del Norte. O sea, ahí seguimos, literalmente. Ahí seguimos. Esa sí es discusión de Política, ¿no? especialistas. Vamos a pasar a sí, otra cosa. porque, especialistas. porque hay muchísimos matices. Una cosa muy Sí. interesante de los tratados de Bucareli es saber quién era Bucareli. Sí, porque en el Está diccionario de reloj, Porruan, el histórico geográfico, que yo no sé si todavía
siga en papel o si ya nada más lo mandaron No. a la estratosfera. Yo creo que sí, de papel, hay que Como la pedirlo. británica. Hay un paseo de Bucareli Bueno, el ¿cuál virrey. es el Virrey, paseo? ¿no? Por el virrey, yo no sabía. Pero el Como virrey no me sé también, los virreyes. el virrey ha de haber hecho algún tratado también, y a lo mejor ese es el tratado que quisieron preguntar. En la diferencia ahora, Haber hecho hasta varios. ahora hay, en vez de tratados de Bucareli, hay tratantes de Bucareli, porque son los que cierran todo Bucareli, ¿no? Sí. Está gobernado. Es que Bueno, gobernación ayer- sigue estando claro. ahí, ¿verdad? No, Sí, bueno, sí, y hay gobernación. que decir que son tratados de Bucareli porque se firmaron en una casa de Bucareli. por Pero no supuesto. es justamente donde ella es gobernación. ¿Quién, No lo sé, no lo creo. creo. ¿Quién sabe? Bueno, Bueno, yo vamos no a- sé, ¿eh? Yo ni Yo idea. tampoco tengo ni la más remota idea, honestamente. Ok, pues bueno, vamos con otra palabra. Creo que hay que ir a No, vamos a un corte, mi querido Germán. Bueno, vamos a corte. El tiempo corre. Y no la puedo olvidar. ¿Eh? Continuamos aquí en La Dichosa Palabra y estaba Germán todavía en algo curioso acerca de la publicación de de Gargantúa y Pantagruel. Por cierto, es el caso como el de Ortega y Gasset. O sea, Van juntos. En este caso, Ortega y Gasset van juntos, pero Gargantúa y Pantagruel no van juntos. Son dos libros distintos. A ver, Sí, yo lo que ahorita estaba comentando es que que primero escribió la segunda parte, es decir, Pantagruel. Exactamente, es que primero se publicó un anónimo. Primero se publicó un anónimo que nadie sabe quién escribió y que algunos le atribuyeron a Rabelais. Y ¿Ese anónimo sería Gargantúa? ese anónimo se llamaba Gargantúa. Pero es como un gargantúa beta, pues. O sea, Sí. es Ah, un no es gargantúa el que todavía no gargantúa. es No, el no, no, gargantúa. es un gargantúa incluso muy curioso, porque es un gargantúa que está mezclado totalmente con los mitos artúricos. Incluso Gargantúa es de alguna manera una creación del mago Merlín. Y En Gargantúa, ese anónimo. en ¿Se ese conoce anónimo ese texto? ayuda, claro, sí existe, y Gargantúa ayuda a el rey Arturo durante 200 y pico de años, porque el rey Arturo era como Matusalén. Ahora, Perdón, yo me por acuerdo... un corchetazo, para no decir un paréntesis. El papá de Gargantúa es Gargamel. Gargamel. Sí, actualmente muy famoso por los pitufos. Los pitufos. Sí, sí, pero el nombre A ver, del hay papá una es parte Gargamel. de Pantagruel, no de Gargantúa, donde pone toda la genealogía de fulanito engendró a no sé quién, Exacto. que engendró a no sé quién, engendró a no sé quién. Sí, como la Burlándose Biblia. obviamente de De la la Biblia, del claro, Antiguo burlándose de Testamento. los dos y, evangelios. y llega de un primer gigante antiquísimo a Pantagruel, A que es Pantagruel. hijo de Gargantúa, que ahora me entero que es hijo de Gargamel. Y que luego, curiosamente, esto de las precuelas, primero... Pero Gargamel es un pitufo y él engendra un gigante. No, Gargamel es el que Gargamel ataca es el a los malo de los pitufos. Ah, no, pitufos. perdón, no entiendo nada, disculpen mi ignorancia. Ay, actualízate. Gargamel es humano, Acaba de es salir la grande. película, Bueno, el de los Pablo. pitufos, No, bueno, el de yo estaba Gargantúa es diciendo- más grande. Sigue, sigue. que los personajes no los creó Rabelais, o sea, Rabelais desarrolla la idea de Gargantúa, incluso los mitólogos franceses creen que viene del pensamiento medieval y que es un personaje mítico, Ahora, el etcétera. propio Rabelais en su libro lo achaca a una tercera persona. Él no se dice el autor del libro. Él dice que esos libros fueron escritos por un tal Es que como él- Cervantes concede Hamet. Los recursos, porque le cayó también la Inquisición, y como Inquisición de la Cervantes. Sorbona. Bueno, es que el primer número, el primer libro que escribe, que es el Pantagruel, él pone un seudónimo. Que es un Arcó. anagrama de su nombre. Exactamente. Y luego después se publica ese libro y luego entonces se le ocurre publicar una precuela que va a ser el libro 1. Y entonces luego vuelve a editar el libro 2 y empieza como a rearmar la historia, digamos, hasta llegar al libro 5. ¿no? Bueno, creo que ya tenemos que empezar a despedirnos, cierto, ¿verdad? Mi productor que me diga. De la dichosa palabra de esta noche, accidentado, tempestuoso, con discusiones violentas de sucesos difíciles, adjetivo que se aplica a unas famosas cumbres de la literatura, por supuesto. Esas cumbres son cumbres borrascosas, la respuesta era borrascoso o borrascosas. La pregunta especial en esta famosa escena donde un padre está muy adolorido porque hace años que no ve a su pobre hijo, obviamente ocurre en la Odisea, grandísimo poema que todos debemos leer.
Algunas de las respuestas que nos llegaron en el Twitter. Algunas de las respuestas preguntamos a qué atribuirían ustedes, a qué le darían un 10, cosas así en general, a Dios, el amor, la paz, la Biblia, los Beatles, la piedad, la gramática de Nebrija, está muy bien. bien por Carlos Díaz, ¿A la la libertad gramática de de expresión. Pues sí, Oh, sí, muy bien, tiene ¿eh? mucho que ver. La libertad de expresión, lo dicen A los Nayeli Beatles, Cáceres, el lenguaje, Muy bien, muy dice cierto. Yomera, bueno, A los Lope de niños. Vega, muy bien. Está de Lope, Al decimos, conde de ¿sí? Montecristo, Sí, al conde de Montecristo, dice muy bien. Muy Gua cierto. Lulus, creo que es tu nombre, la Madre Teresa y Einstein, dice Una Mónica mujer muy Chocolat. Para cada uno de Pregúntale a ustedes. Christopher Oye, la Hitchens. poesía. Mardoqueo No, Aguilar. léete, por favor. La poesía y la personalidad de Eduardo Casar. Eso. De acuerdo. Muy bien, Salud. Mardoqueo. Gracias, mija, por haber Ay, Por haber eso seguido demuestra bien que es de las 10. indicaciones. Eso demuestra que es El de 10. implante coclear, las personas que ayudaron a los judíos en el Holocausto, dice Curious. Ahora que Eduardo mencionó los atropellamientos, crash, Fermín dijo. Muchas gracias Nicolás, a todos ¿algo por más? Sí, No sé si todo- bueno, nada más las participar. que me gustan, ¿eh? Las que no me estoy de acuerdo, ¿para qué las no, verdad? la Los libertad cuentos de de misterio de expresión. Edgar Allan Poe, la creación, los museos, el confabulario de Arreo, la rayuela de Cortázar, el ácido desoxirribonucleico y Laura García, según dice Leonardo Cabrera. y junto con el ácido Ándale. desoxirribonucleico. Y junto contigo. @la dichosa 22 para todos aquellos que quieran. Ahora sí, vamos a estar ahí pendientes del Twitter y de la página, el perfil en Facebook, La Dichosa Palabra. Gracias a todos los que nos siguieron. Pacientemente esperaron este regreso. Muchas Pues gracias. muy y buenas noches, paciente. Gracias a todos. Espero en particular verlos aquí la siguiente semana. Adiós. Gracias. Buenas noches. Gracias.